Bueno, buenas tardes. Yo quiero empezar agradeciendo que estéis aquí esta tarde con la fresquita y agradecer también, como no, a los candidatos por nuestra provincia, Diego, que aún no ha llegado, pero llegará, y Ana Manuela, que nos acompañan hoy, por la pedazo de campaña sin descanso que están haciendo en nuestra provincia, y seguro que les va a servir de entrenamiento para todo el trabajo que les queda en adelante, porque entre todas y todas vamos a hacer que nos representen en el Parlamento en los próximos 4 años. Permitidme que dedique también unas palabras a mis compañeros y compañeras de Izquierda Unida, que a pesar de todas las campañas recientes que llevamos a la espalda, siguen currándoselo con la misma gana y la misma generosidad de siempre. Y, cómo no, a los chicos y chicas del Círculo de Podemos de RU, por este ambiente de ilusión que hemos generado entre todos, haciendo posible que dos fuerzas distintas sean perfectamente capaces de defender un programa común, pensando en la necesidad de un país por encima de sus intereses particulares, reflejo de lo que es Unidos Podemos. Comentábamos hace unos días en el acto de presentación que esta está siendo la campaña de la ilusión y del miedo. De la ilusión de millones de personas que ya han hecho posible que estemos disputándole al PP el gobierno. La posibilidad de recuperar este país para su gente es hoy una posibilidad más real que nunca. La ilusión de millones de hombres y mujeres que aspiramos a la construcción de una sociedad más justa y democrática. Que no tenemos nada que temer, porque después de haber perdido nuestros derechos sociales, laborales y libertades, hemos perdido también el miedo. Porque solo venciendo el miedo recuperaremos todo lo que nos han robado. El cambio ya está en marcha y la campaña del miedo, que aumenta en la misma medida que aumenta la esperanza de la gente, es la única estrategia que le queda al PP y al PSOE. Y a su amigo Albert Rivera, que a este le da una cosa que es la otra, con tal de seguir anclándonos al pasado. Nos lo repiten día a día como un disco rayado, hasta convencer a la gente empobrecida de que la situación actual todavía es un privilegio por el que debemos de dar las gracias. Una estrategia que tiene un guión común, el de salvaguardar y proteger sus intereses y privilegios y los de sus amiguetes. El de evitar que entre el aire por las ventanas del Parlamento y saque fuera toda la porquería acumulada durante todos estos años. Son ellos los que tienen miedo, los que durante esta crisis no han dejado de engordar sus fortunas y multiplicar el dinero que han colocado en paraísos fiscales. Los dueños de las grandes empresas que no pagan impuestos, mientras la gente sencilla, los autónomos y las pequeñas empresas, que son los que más empleo generan en este país, soportamos toda la carga a nuestras espaldas. Grandes empresas como por ejemplo Endesa, que ha estafado recientemente 20 millones de euros a 400.000 familias en Andalucía. Mientras que la Junta, ¿sabéis lo que ha hecho ante la denuncia de la familia? Dejar pasar el tiempo necesario para que caducara el expediente y dejar así que Endesa se fuera de rositas. ¿Es necesario que nos preguntemos de qué parte están? Ya nos lo dejaron claro cuando los dos grandes partidos se pusieron de acuerdo para reformar la Constitución y garantizar el pago de la deuda por encima de las necesidades de las personas. Nos lo dejaron claro cuando aprobaron una amnistía fiscal para que los defraudadores pudieran blanquear su dinero sin ser investigados, mientras que nos hacían comernos entre todo el agujero generado por los bancos. Hemos pagado sus pérdidas mientras ellos siguen repartiéndose los beneficios y echando a la gente de sus casas. Desde el año 2007, 500 personas al día han perdido su casa en este país. Gente corriente, que no ha estafado a nadie, mientras que hay millones de viviendas vacías en manos de los bancos. ¿Y qué han hecho para defender el derecho a la vivienda? Pues dos cosas. El PSOE, aumentar el número de juzgados para agilizar los desahucios. Y el PP, paralizar la ley antidesahucios que Izquierda Unida puso en marcha en Andalucía. Y todavía tienen la cara de decirnos que Unidos Podemos traerá la miseria a España. Desde que comenzó esta crisis y estafa, el desempleo impide pensar en una vida decente. Y quienes encuentran trabajo se convierten en esclavos a sueldo del maravilloso empleo del PP. De 11 horas diarias, ganando 500 euros al mes o de contratos de 1 hora al día. Eso es vivir en la miseria. La misma miseria que tiene a la mitad de los jóvenes en el paro y que hace que muchos licenciados formados en nuestras universidades públicas tengan que exiliarse en busca de un futuro en el extranjero. Eso en el mejor de los casos. En otros muchos casos tienen que abandonar sus estudios por no poder pagarlos. Miseria es la que vivimos las mujeres de este país, que somos más de la mitad de la población española. Este gobierno, al que vamos a echar el domingo, ha mantenido una guerra abierta contra nosotras. El desmantelamiento programado de los servicios públicos nos ha obligado a elegir entre cuidar de nuestra familia, los menores, los enfermos, los dependientes o tener una profesión y un empleo digno. Las empresas utilizan como excusa que las mujeres somos las cuidadoras principales y eso nos hace más inestables como trabajadoras. Pero eso, cuando no se hace por elección propia, sino que no te queda más remedio, es una discriminación intolerable. Han conseguido devolvernos las tareas del hogar, convirtiéndonos en el ejército de reserva de trabajadoras temporales, baratas, sin derechos, sin pensiones y dependientes económicamente del cabeza de familia.
Pero todo esto no es culpa de la crisis. Es un reflejo de la ideología y de la sociedad que quiere el PP. No es ninguna casualidad. Por eso se ponen el lacito violeta cuando asesinan a otra mujer más, mientras se niegan a educar a los adolescentes en igualdad de género, o nos prohíben decidir sobre nuestro propio cuerpo con su ley del aborto. Por eso lo primero que hizo Zapatero cuando recibió la primera advertencia de la Troika fue acabar con el Ministerio de Igualdad, que apenas suponía gasto. Y el Ministerio de Interior, el señor Fernández Díaz, ante el escándalo de abusos sexuales que salpica a algunos jugadores de fútbol, lo mejor que se le ocurrió decir... Ya tenemos por aquí a Diego. Bueno, retomando por donde iba. Que el señor ministro de Interior, el señor Fernández Díaz, ante el escándalo de abusos sexuales que salpica a algunos jugadores de fútbol, lo mejor que se le ocurrió decir a mi arma es que espera que esta crisis no le afecte a la selección española. Está claro que quien no se siente implicado en la violencia que padecemos no puede transformar nada. Sin igualdad entre hombres y mujeres, sin derechos de las mujeres, sin igual acceso a los recursos y al poder, no hay democracia, ni justicia, ni igualdad, ni tampoco cambio real o transformación posible. El feminismo tiene que ser una de las patas del cambio o no habrá cambio real. Pretenden paralizar el cambio con el miedo. ¿Pero de qué miedo nos hablan a estas alturas? Cuando han provocado que en este país haya 14 millones de personas en la pobreza, personas que no pueden pagar la luz ni el agua, personas que sobreviven rebuscando en la basura. Han provocado que el 30% de los niños españoles vivan en situación de pobreza, el 50% si hablamos de Andalucía. Estamos hartos de las colas del hambre, de las colas del paro, de las colas en los hospitales, hartos de que nos estafen y nos tomen por tontos. Esta es la oportunidad de expulsar la corrupción que el PP ha normalizado entre sus filas, donde tienen a más de 800 investigados en 30 casos distintos. La corrupción del PSOE, que ha sentado en el banquillo a 23 años de presidencia de la Junta de Andalucía, tras el procesamiento de Chávez y Griñán en el caso de los ERE, junto con 25 altos cargos por prevaricar y malversar en una cosa tan importante como es el empleo. Ese empleo que dicen que es lo más importante para ellos. Acabar con sus negocios ya justificaría un cambio de gobierno, pero nos merecemos más, necesitamos más. La gente empieza a darse cuenta de que esto no va únicamente de que estamos perdiendo el trabajo o la casa, de que los sueldos no nos dan para vivir. Esto va en realidad de estar enfermo y no tener acceso a la cura, que existe, pero que el gobierno no la suministra. Esto va de necesitar una operación y que no te den cita a tiempo o directamente no te pueda operar. O de trabajar toda la vida para acabar con una pensión de 400 euros. O de tener que terminar tus días en una residencia en la que nadie viene a levantarte si de noche te caes de la cama. Esto ya no va de gente que le pasan desgracias, que tiene mala suerte porque hace malas elecciones, sino que tiene que ver con un sistema que nos está machacando. Y no hay sistema que pueda mantener la explotación y la injusticia sin que las víctimas se revuelvan tarde o temprano. Y lo saben. Por eso el PP ha tomado medidas contra la libertad, como la ley Mordaza. Por eso toman medidas encaminadas a manipular las estadísticas, para decirnos que aún no somos suficientemente pobres, o que la gente va a los comederos sociales por vicio. De la misma manera que van rebajando el número de parados a base de repartir el sueldo digno de un trabajador entre 3 o 4 que han encontrado un maravilloso empleo basura. Esas son las preocupaciones de este gobierno. Ya hemos vivido demasiado tiempo con las políticas del miedo. En un pueblo cuya mayoría social ha sido humillada, robada y oprimida. En una sociedad donde una minoría dominante ha explotado a esa mayoría. Construyendo un estado de injusticia y desigualdad, el miedo ya no tiene lugar. Tan solo cabe la valentía, el atrevimiento y la sonrisa para construir una nueva sociedad más igualitaria, más justa, libre y solidaria. Estamos viviendo un momento histórico. Una oportunidad para que dejen de gobernar los de siempre. Para poder tener un futuro, tenemos que librarnos de este gobierno que nos ha devuelto al pasado. Y ya lo tenemos más cerca, ya hemos dado el primer paso, que era la construcción que nos demandaba la gente de este instrumento que es Unidos Podemos, con el que vamos a cambiar este país. Y lo haremos entre todos, trabajando codo con todos aquellos y aquellas que saben que puede ser diferente, que saben que el corazón de un nuevo país está empezando a latir con fuerza. Por eso este domingo no podemos ir a votar con los ojos cerrados y la nariz tapada. No podemos votar esperando que el partido al que siempre hemos confiado nuestro voto haga un pacto correcto después de las elecciones y no se abstenga permitiendo que siga gobernando el PP. Tenemos que recuperar nuestro país y nuestros derechos y para eso es necesario votar a la única opción que puede echar al PP del gobierno, que es Unidos Podemos. Por eso os pido que os suméis este vendaval de ilusión y optimismo que va a construir una nueva sociedad de hombres y mujeres libres, más justa y democrática. Y quiero terminar haciendo un llamamiento a los compañeros y compañeras socialistas. A aquellos que aún creéis en el socialismo, os animo a libraros de esa clase burguesa que dirige vuestro partido y que a través de las palabras os convence y con los hechos os traicionan.
A aquellos dirigentes que ni son obreros ni son socialistas y no merecen más vuestra confianza. Todos vamos en el mismo barco, somos los de abajo, la clase trabajadora, el corazón de la izquierda, y estamos en la misma lucha. Y por eso tenemos que empujar entre todos y todas hacia el cambio. El próximo domingo vuestro voto tiene que convertirse en un instrumento útil para echar al PP. Tiene que ser el voto de la razón, el voto de la unidad, el voto que va a devolver este país a su gente, porque unidos y unidas podemos.